estamos en la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, que es un centro de investigación y un centro patrimonial muy interesante, y vamos a conversar con Ricardo Gutiérrez, su director. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un gusto recibirles y poder abrir también uno de los espacios más interesantes que tiene la biblioteca, este fondo especializado, este fondo de José Gabriel Navarro, en el que hemos escogido la locación para esta entrevista. Bueno, este es una iniciativa del Instituto Cervantes para conocer bibliotecas, para acercar las bibliotecas a la gente y que la gente también se acerque a las bibliotecas. ¿Qué es esto de Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit? ¿Quién fue Aurelio Espinosa? ¿Por qué en este sitio, este inmueble tan patrimonial? Cuéntanos un poco sobre eso. Una de las primeras cosas que vale la pena señalar es que la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit es una obra cultural de la Compañía de Jesús. Y ahí ya uno de los primeros elementos para considerar y entender que no es una biblioteca regular que simplemente acopia recursos bibliográficos, museográficos, bienes patrimoniales, culturales, sino que también tiene esta consigna justo que viene de los jesuitas. Esta es una misión. Y la misión está enfocada a lo que la misión de la compañía busca: construir un país fraterno, justo, reconciliado, que a través de la cultura, que a través del acercamiento a los objetos, a los recursos bibliográficos, a la historia y la cultura del Ecuador, pueda pues generar una postura informada para la gente, para que puedan construir sus proyectos de vida, para que los libros y las cosas que tiene aquí sean un motivo para la reflexión y para la toma de decisiones, para construir en conjunto una mejor sociedad. Aurelio Espinosa Polit fue una de las figuras intelectuales más importantes en el siglo pasado. Fundó la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue un gran latinista, principalmente traductor de las obras de Virgilio. ¿Por qué hacer una biblioteca sobre el Ecuador y no una biblioteca clásica? Es súper interesante la figura de Aurelio Espinosa Polit, porque obviamente tiene una historia muy singular. Sus padres estuvieron muy vinculados al conservadurismo a finales del siglo XIX, y ellos en la época ya de las propuestas liberales pues van, y él estudia en Bélgica y luego hace su noviciado en España, y luego retorna hacia 1928 con una curiosidad necesaria que le traen para el noviciado. Y dice, bueno, ¿dónde están los libros, los elementos que constituyen la cultura del Ecuador? Y empieza a buscar en varios espacios y no encuentra mayor cosa, y decide empezar con un par de estanterías a copiar los libros que hablen de la cultura ecuatoriana. Y este contacto con la cultura ecuatoriana y para buscar un lugar hace que él empiece a colectar libros, y durante mucho tiempo pues genera lo que más tarde será esta gran colección. El primer contacto personal que tengo con Aurelio Espinosa es allá en quinto curso en el colegio, cuando nos mandan a leer la Eneida y nos dicen: esta es la mejor traducción, la traducción canónica de la Eneida de Virgilio. Y el nombre de Aurelio Espinosa empieza a aparecer en muchos espacios. Y es por eso que es parte fundamental de la fundación de la Universidad Católica y de muchos otros procesos y movimientos que buscan gestionar la construcción de la memoria del Ecuador. A él le llegan muchos de los elementos que en esta biblioteca aún están, que son cosas maravillosas, complejas, de ser entendidas y de ser estudiadas, ¿no? Tenemos la primera Constitución de la República del Ecuador acá, tenemos los originales del himno nacional escrito por Juan León Mera. Hay muchos elementos y documentos que todavía se conservan y que se hace el tratamiento específico en el fondo antiguo, en el fondo antiguo extranjero también, es decir, muchos libros que llegaron en el tiempo de los jesuitas en su primera llegada. Y pues el padre empieza a colectar esto con este objetivo, ¿no? Generar un espacio donde la gente pueda encontrar la memoria y la historia del Ecuador. Y por eso el padre Aurelio tiene esta consigna, tiene esta mística, y va creando estos espacios con un montón de gente que le va ayudando a consolidar uno de los lugares que ahora está casi por cumplir 100 años. 1888, o sea, esto es... Yo de París. Esta biblioteca se convierte en un fondo especializado, en un archivo,
en un sitio patrimonial. Pero a lo que entrábamos vimos un grupo de estudiantes con una profesora o con una mediadora. ¿Qué función cumple esta biblioteca en torno a la lectura, al libro y a las nuevas formas de contacto con medios para la lectura? La biblioteca en este último tiempo está viviendo un proceso de fortalecimiento organizacional, institucional, que da cuenta mucho de lo que te decía hace un momento. La Compañía de Jesús busca estar en contacto con la gente, abrir las puertas. Estamos generando procesos específicos para tener más vínculo con la sociedad. Siempre han estado acá muy vinculados nuestros investigadores, los historiadores, los académicos, pero a ratos el público escolar, el público familiar no ha tenido mucha llegada. Aunque siempre ha estado abiertas las puertas, pero a veces no nos tenían en cuenta. Ahora hemos generado varios proyectos en donde las visitas escolares, las visitas educativas, las visitas familiares son el eje central. Es decir, del mundo de la museología y del mundo en el que he pertenecido y que hemos trabajado durante mucho tiempo en la gestión cultural, entendemos que el protagonista fundamental de cada espacio de gestión cultural es el visitante, es la persona que llega. Y por eso hemos diseñado un programa donde las escuelas, los colegios tienen una experiencia en la biblioteca. Incluso a veces diseñamos proyectos muy específicos para una materia, para que un docente pueda vivir la experiencia con sus estudiantes, a veces alrededor de un cuadro o de una experiencia de visita, por ejemplo, alrededor de un mapa o de una publicación del siglo XIX, del siglo XX, de un periódico, porque aquí también reposa la colección hemerográfica más grande y más importante que tiene el Ecuador. De esa manera buscamos que la comunidad, por ejemplo, esté cerca de nosotros también. Hemos trabajado durante este último año muy de la mano con el colectivo Cotocollao Tierra del Trueno, que es un colectivo de personas del lugar que generan propuestas de conversatorios, análisis históricos, propuestas musicales, artísticas. De esa manera pues estamos generando un trabajo en conjunto para llegar al fin fundamental, que es que las bibliotecas nos sirvan como elementos tanto de investigación como para el refuerzo de la identidad, del orgullo nacional, pero sobre todo para tener una vida más plena, más humana, más alegre, en medio de todas las dificultades. ¿Cuál es el vínculo que tiene la biblioteca con, ya nos has contado algo sobre la comunidad de acá del norte de Quito, pero cuál es también el vínculo que tiene, no solo con las comunidades de acá más cercanas, pero también con las tecnologías? ¿Qué está haciendo la biblioteca ahora que vivimos en el mundo de la inteligencia artificial y todo es inteligencia artificial? ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con estos fondos, con estas publicaciones riquísimas y con todos los objetos que tiene la biblioteca? ¿Cómo vincularlas con la inteligencia artificial para que no mueran aquí y se difundan afuera? Hemos trabajado en el análisis de lo que tenemos y de lo que podemos ofrecer a la comunidad. La biblioteca, de hecho, fue pionera en los procesos de digitalización. Allá por el 2002, 2003, ya la biblioteca inició un proceso de digitalización de muchos de los recursos que tiene, entendiendo que hay que poner el ojo y la atención en la tecnología, no solo para la preservación, sino para poder divulgar y conectar a más públicos a estos recursos. Nosotros tenemos en nuestra parte de la biblioteca digitalizada una numeración. Entonces nosotros al ingresar en esta parte de aquí podemos revisar y al abrirle nos va a decir en qué número está. Por ejemplo, esta es la 1157 y si ustedes se dirigen a la parte de allá y ven en la 1157 va a ser. Esto se llama la base Atom. Aquí estamos haciendo lo que son fotografías, archivo que abarca desde 1450. Ahora lo que estamos viendo con todo este auge de la tecnología y de la inteligencia artificial es entender que son herramientas primero, que no reemplazan
a la experiencia de la visita, pero que nos ayudan a que la gente pueda venir, pueda entender un poco más, pueda conectar más desde sus gustos, desde sus intereses, desde sus expectativas, porque nada reemplaza al hecho de, por ejemplo, de venir a investigar, de toparse con los periódicos, de estar en contacto con los recursos específicos, y la tecnología, la inteligencia artificial nos va a ayudar a poner en valor esos elementos. Redes sociales, las tecnologías de la comunicación y de la información son esas herramientas que nos permiten mostrar un poco más lo que tenemos para que la gente pueda vivir y venir a tomar de primera mano el contacto con esos elementos. ¿Cuál es el objeto o el libro o el documento que tiene la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit que tú dirías, esta es la mayor característica o el ejemplar que nos representaría afuera en el mundo? Hay muchísimos elementos que, si me pones a escoger uno, es muy difícil establecer cuál, pero sin duda, como te mencionaba, por ejemplo, la Constitución de la República es uno de los elementos más especiales que tenemos. Cuando nosotros hacemos las visitas y los espacios, ahora que tenemos, por ejemplo, una exposición de García Moreno, en el cuadro de García Moreno tenemos una banda presidencial, ¿no es cierto?, que dice "Mi poder en la Constitución". ¿Dónde está el poder que radica este imaginario de lo ecuatoriano? Más allá de muchos otros elementos, está en las constituciones, está en la fundación, está en los documentos que nos hacen entender que somos parte de un territorio. Y si me pides un documento que tenga eso, en esa validez es justamente esta Constitución de 1830. Dentro de esto es un objeto, es un archivo, tienes cuadros, tienes salas. Esta biblioteca deja de ser biblioteca per se y se constituye en un centro cultural, es un museo. ¿Qué es la biblioteca? Porque tienes no solamente fondos bibliográficos, sino también tienes muchos objetos. Hay muchos objetos tecnológicos de los jesuitas cuando vinieron a fundar la Politécnica Nacional, y tienes Están las imprentas también que llegaron en el siglo XVI. Entonces, eso no hace una biblioteca. Porque es una biblioteca singular, porque la visión del padre Aurelio fue esta, ¿no? Encontrar un lugar donde se acopie lo que nos hable de la cultura y la historia del Ecuador, de cómo construir en conjunto la memoria. Es fundamental entender que con el tiempo, las bibliotecas, los espacios culturales, desde esta lógica de la gestión cultural contemporánea, ya no solo estamos custodiando, ya no solo estamos acumulando conocimientos, sino que buscamos diseñar experiencias con, para y por los visitantes. En ellos están los académicos, en ellos están las familias, en ellos están los diferentes espacios incluso de gobierno, en donde todos en conjunto podemos entender que a partir de esta experiencia el conocimiento vuelve a ser una herramienta para ponerlo en valor. Es decir, que nosotros acá estamos incorporando todas estas fórmulas, estas experiencias diversas que hemos tenido en el Ecuador y en el mundo, para que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, pueda también tener estos recursos a la mano. Y de esa manera, pues, construir un mejor espacio en donde habitar y en donde, sobre todo, convivir. ¿Qué le dirías a la gente que nos está mirando por este Festival Benengelí del Instituto Cervantes? ¿Qué sería importante? Ya nos has dicho qué es lo importante de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, pero ¿qué sería algo importante que alguien que venga a visitar Quito y le digas tiene que venir a nuestra biblioteca para conocer qué cosa? Tienen que venir a conocer cómo se va creando la memoria y la historia del Ecuador. A partir de muchos objetos, a partir, por ejemplo, del contacto con pinturas tan interesantes como la de Samaniego, por ejemplo. Se me vienen muchas, pero Samaniego tiene una de la Virgen Inmaculada, donde tiene una técnica tan increíble que podemos ver en una miniatura en la que está parada la Virgen, otra escena realizada con tal preciosismo que es otro discurso en medio del gran discurso. Tenemos estos cuadros, tenemos obviamente, por ejemplo, los mapas, los primeros mapas de Fritz, por ejemplo, que nos hablan de las misiones. Hay cartografía fantástica, hay pintura y escultura, es decir, aquí pueden darse en un solo espacio una idea de cómo es el Ecuador, cómo son los ecuatorianos y cómo podemos llegar a ser con estas riquezas cuando las ponemos en valor para nosotros mismos.
Muchísimas gracias, mi querido Ricardo. Y ahí podemos completar, para finalizar esta entrevista. En la catedral está una placa que dice: el Ecuador es y será país amazónico. Quienes quieran constatar eso pueden venir acá y encontrar los mapas del padre Samuel Fritz, que eran todas las misiones que iban hacia el Amazonas, y desde aquí nació el descubrimiento del río Amazonas. Así es que les invitamos que vengan a esta biblioteca, museo, centro cultural, archivo, y que se solacen como nosotros nos estamos felices de estar en este fondo de José Gabriel Navarro, que era uno de los historiadores del arte más reconocidos aquí en Quito. Muchísimas gracias. Lo importante es que todos los que vienen acá son los protagonistas. Nosotros somos meros custodios y meros mediadores para que ustedes vivan la mejor experiencia de entender la memoria y la historia del Ecuador.